Hola estudiantes, vamos a platicar de lo que es presión absoluta y presión relativa. Recordamos que la presión en los fluidos en general corresponde a la fuerza normal o de compresión que se aplica por área unitaria a un fluido confinado en un recipiente hermético. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, por lo que no estaremos tratando con unidades de presión que no sean las del sistema internacional en su caso. Bien, caracterización del concepto de presión absoluta en ingeniería. Por necesidad de la ingeniería, en ocasiones, el concepto de presión debe caracterizarse o expresarse como presión absoluta, por lo que los diversos conceptos de presión que se ocupan en ingeniería, como lo es la presión manométrica, la presión de vacío o medida por un vacuómetro, o bien la presión hidrostática, al ser presiones de carácter relativo en determinados cálculos, deben expresarse como presión absoluta. Vemos aquí en esta gráfica que cuáles son los valores típicos de la presión atmosférica normal, es decir, la presión atmosférica que encontramos a nivel del mar. Aquí en esta gráfica de presión absoluta, pues comenzamos con un valor de presión igual a cero, que corresponde al vacío total o cero absoluto de presión. Por lo que una presión atmosférica, pues, es medida con un instrumento llamado barómetro y el valor de esta presión atmosférica va a ser medida a partir del valor cero de presión, por lo que iríamos de esta parte de la gráfica hacia arriba y llegamos a un valor de presión atmosférica, digamos, a nivel del mar o bien a un valor de presión atmosférica local que siempre es menor que el valor de una presión atmosférica a nivel del mar. Ahora bien, ¿cuáles son los valores típicos de la presión atmosférica a nivel del mar o presión atmosférica normal? Bueno, pues son los que encontramos aquí, 101.325 pascales o 101.325 kilopascales, o bien los otros equivalentes que vemos aquí. Todos ellos son valores correspondientes de presión equivalentes a una atmósfera. Vemos aquí, por ejemplo, una comparación entre el valor de la presión atmosférica normal y el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Recordamos que ambas son medidas a partir del vacío total o presión igual a cero. Vemos, por tanto, que el valor de la presión atmosférica normal en comparación con el valor de la presión atmosférica local es mucho mayor, como vemos aquí en esta gráfica. Y como anotamos acá arriba, en términos generales, cuando nosotros cualquier valor de presión que utilizamos en la ingeniería, le sumamos el valor de la presión atmosférica, ya sea normal o local, la convertimos en una presión absoluta. Vemos aquí que una presión atmosférica, ya sea normal o local, como está siendo medida a partir del vacío total, es en sí mismo una presión absoluta, ya sea que se trate de una presión atmosférica normal que es mayor que una presión atmosférica local. Ambas, en su caso, corresponden a presiones absolutas. ¿Por qué? Porque están siendo medidas a partir del vacío total o presión igual a cero. Por cierto, recordamos que una presión atmosférica se mide con un barómetro, por lo tanto, también se puede denominar presión barométrica. Es decir, una presión atmosférica también se puede llamar presión barométrica. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de que tenemos un manómetro de vacío o vacúmetro, el cual registra un valor de presión en una atmósfera normal. Entonces, si nosotros representamos primero que nada lo que es la presión atmosférica normal y llegamos hasta este nivel, nuestro vacúmetro estaría midiendo una presión de vacío a partir de ese valor de presión atmosférica normal hacia abajo. Por eso lo representamos con un signo negativo, porque entendemos que una presión de vacío es negativa. Es decir, hablando, digamos, como con vectores geométricos, una presión atmosférica normal tendría un sentido positivo
y una presión de vacío tendría un sentido negativo, por lo que al sumar ambos vectores nos estarían entregando el vector de presión absoluta, que sería este en color azul, y estaríamos obteniendo como resultante el valor de este punto aquí en rojo. En fórmula, la presión absoluta correspondiente a este punto 1 sería sumar el vector de presión atmosférica normal, que es este que tenemos aquí, que es positivo, con el vector de presión de vacío, que es negativo, que estamos representando aquí en color verde. Y en su caso, a la suma de ambos vectores, la suma vectorial de ambos vectores de presión, nos estaría dando este valor de presión absoluta correspondiente a este punto 1. Por el contrario, si tuviéramos el caso de que también un manómetro de vacío o vacuómetro nos está entregando un valor de presión de vacío y está ubicado en un lugar donde tenemos una atmósfera local, bueno, la representación gráfica de esto sería la siguiente. Tenemos aquí un vector gráfico positivo que nos lleva a partir del valor de presión igual a cero hasta un valor de presión atmosférica local, y a ese valor de presión atmosférica local le vamos a sumar un vector geométrico que corresponde al valor que nos está entregando el vacúmetro, el cual al ser de signo negativo, pues se dirige hacia abajo, con lo cual el vector de presión absoluta correspondiente a este punto 2 sería este que tenemos aquí. Hablando en fórmula, significa que al vector de presión atmosférica normal, que es positivo, que es este de acá, le sumamos el vector de presión de vacío, que es negativo, que viene de aquí para acá, y eso nos entrega el vector de presión absoluta correspondiente al punto 2, que es este que tenemos aquí, y que iría desde aquí para acá. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ahora tenemos una lectura que registra un manómetro? Bien, los manómetros, igual que los bacómetros o medidores de presión de vacío, registran el valor de presión a partir del valor de una presión atmosférica. En este caso, si el manómetro lo tenemos ubicado en un sitio donde tenemos la correspondiente presión atmosférica normal o a nivel del mar, significa, vaya, que para que yo establezca la presión de este punto 3, que es la que me representa el valor medido por la presión del manómetro, que es el cual mide a partir del valor de la presión atmosférica normal. Entonces, este vector geométrico de presión le tengo que sumar este valor de presión atmosférica normal para que me dé este otro vector geométrico de presión absoluta, que es el que estoy representando para el punto 3. Y hablando en términos de fórmula, significa que al valor de la presión atmosférica normal positiva, que es esta, le voy a sumar este otro vector geométrico que representa la presión del manómetro en sí, para que me entregue lo que es la presión absoluta correspondiente al punto 3, que va desde este valor de presión 0 hasta el valor de la presión 3. ¿Qué pasa ahora si tengo un manómetro que registra un valor de presión en una atmósfera local? Bueno, primero que nada, graficamos lo que es el valor de la presión atmosférica local y ya llegamos hasta este nivel. Y encima de este tendremos el valor del manómetro, que también iría hacia arriba, y la suma de estos dos vectores geométricos de presión me estaría dando el valor de presión absoluta representada geométricamente para el punto 4 que vemos aquí. Hablando en fórmula, entonces, aquí del lado derecho vemos que la presión atmosférica local, que es esta, le sumamos el valor de la presión manométrica, que es esta, y la suma de ambos vectores de presión representados aquí geométricamente o gráficamente, nos va a dar este vector de presión absoluta correspondiente al punto 4. Y ese sería el otro caso. Ahora bien,
¿Cuál es la relación que hay entre una presión manométrica y una presión hidrostática? Cuando el fluido está en reposo, la presión manométrica y la presión hidrostática es idéntica en valor. Vemos aquí que si nosotros tenemos un punto geométrico ubicado a una profundidad h por abajo de lo que es el nivel de la superficie libre del agua, ese punto, si lo comparamos con el valor que estaría registrando un manómetro, veríamos que es idéntico. Es decir, la presión manométrica y la presión hidrostática son equivalentes cuando el fluido está en reposo. Sin embargo, cuando el fluido está en movimiento, la presión que registre un manómetro será diferente al valor de la presión hidrostática. Y específicamente debemos entender que el valor que registre un manómetro cuando tenemos establecido un fluido en movimiento será menor que la presión hidrostática que éste pueda tener. ¿Por qué? Porque cuando un fluido se está moviendo, debido a que tiene pérdidas de energía, por esa razón su presión manométrica será menor que el valor de la presión hidrostática correspondiente a ese mismo punto. Y este pues es un dato importante que siempre hay que tomar en cuenta. Y bien, por el momento es todo. Hasta pronto. Gracias por su atención.